¿Cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer la recopilación de Gálatas capítulo 4. Pero antes de empezar, sabemos lo importante de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias por darnos una oportunidad más, Padre, de poder servirte, de poder agradecerte, de poder hacer tu voluntad, Padre, de poder darte honra y gloria en cada cosa que hagamos, en cada decisión que tomemos, Padre. Ayúdanos siempre a basarnos de acuerdo a tus enseñanzas y no basados en nuestro propio entendimiento. Ayúdanos y guíanos con tu Espíritu Santo, Padre. Danos la fortaleza que necesitamos para poder seguir adelante, para poder seguir haciendo tu voluntad, para seguir siempre el camino correcto que Jesús nos mostró. Ayúdanos, por favor, y líbranos de todo mal. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Bueno, Pablo empieza diciéndonos, hablándonos acerca de las leyes otra vez. Como sabemos, en el capítulo anterior de Gálatas 3, Pablo también nos estuvo hablando acerca de las leyes judías, ¿verdad? Que esto no es lo que nos salva. No son las leyes judías ni los 10 mandamientos lo que nos salva. Pero obviamente no quiere decir que ya no vamos a cumplir los 10 mandamientos tampoco, ¿verdad? Porque cuando Jesús vino dijo que Él las estaba reforzando, pero reforzando con el amor, ¿verdad? Que nos basemos siempre en todo lo que hagamos en el amor y no como habían tratado de modificar los fariseos, como en el caso del sábado que nadie trabaja, entonces nadie no podía ni sanar y Jesús dijo que entonces ya no puedo ni sanar ni curar. Ellos estaban modificando, o en el caso de las personas que dejaban a sus padres sin alimento con tal de dar el diezmo y de cumplir con eso. Entonces eso tampoco no va, porque primero es honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y si nuestro deber como hijos es ayudarlos y darles amor, si amamos a nuestro prójimo, obviamente con más razón debemos amar a nuestros padres, a nuestra familia, no debemos descuidarlos. Y es lo que lo que Jesús nos enseñó cuando Él estuvo acá. Entonces las leyes, claro, las leyes no nos va a llevar a la vida eterna, no nos va a ayudar a acercarnos a Dios, pero sí nos va a ayudar y nos da una guía de lo que debemos y lo que no debemos de hacer, ¿verdad? Muchas veces necesitamos que nos digan exactamente cómo debemos comportarnos, pues en los mandamientos encontramos más o menos una guía, pero esa guía era basada solamente hasta que Jesús llegó. Cuando Jesús llegó, esa guía ya no la necesitábamos más, porque nuestra guía era Jesús. A quien debemos seguir es a Jesús. Jesús es nuestro guía, nuestro ejemplo, nuestro modelo a seguir. Es Jesús, ¿verdad? Que Jesús nos enseñó siempre hacer las cosas con amor, amor al prójimo. Y nos enseñó que los mandamientos se basaban en los resumíamos en dos cosas importantes, que es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, y también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y obviamente, si amamos, no vamos a robar, no vamos a desear los bienes ajenos, no vamos a andar en chismes, no vamos a hacer nada que haga daño a nuestro prójimo, porque lo único que vamos a hacer es amarlo y servir a nuestro prójimo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Pablo también en este capítulo también está tratando de decirles. Amados hermanos, les dice, les suplico que analicen bien mis razonamientos, pues estoy tan libre de amarras a la ley judía como antes lo estaban ustedes, porque la ley no nos lleva a la salvación. Dice, tiene que obedecer, dice, si un padre muere y deja una gran fortuna a su hijo, mientras éste no crezca, sería como un esclavo, ¿verdad? Porque tiene que esperar a que sus tutores y administradores lo ayuden hasta que él llegue a la edad correcta o la edad que el padre había señalado para que él pueda usar luego sus riquezas, ¿verdad? Y eso pasa a nosotros, nos dice Pablo. Así nos pasaba a nosotros. Antes de que Cristo viniera, éramos como esclavos de la ley y de los rituales judíos, porque creíamos que podrían salvarnos. Pero ahora sabemos
que ni las leyes judías ni los rituales judíos nos salvan, porque quien nos salva es Dios mismo en su infinita gracia. Y también gracias a que Dios envió a su Hijo amado a liberarnos del pecado, a liberarnos de esa esclavitud que teníamos, y ahora nos rompimos las cadenas y somos libres gracias a Jesús, a su enorme sacrificio y a su guía, al amor, infinito amor que mostró a su Padre y a nosotros. Pero dice, cuando llegó el momento que tenía determinado, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido como judío, a comprar nuestra libertad, ya que éramos esclavos de la ley, ¿verdad? Éramos esclavos de la ley, pero ya no más. Jesús llegó a comprar nuestra libertad para adoptarnos como hijos suyos, dice. Cuando llegó el momento que tenía determinado, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido como judío, a comprar nuestra libertad. Gracias a la muerte de Jesús, compró nuestra libertad. Y ya que éramos esclavos de la ley, esto hizo Dios a fin de adoptarnos como hijos suyos. Todo esto lo hizo nuestro Padre amoroso para poder adoptarnos como hijos suyos. Y como somos sus hijos, envió a su Hijo amado, ¿verdad? Y a través de su Espíritu, del Espíritu de su Hijo, envió a nuestros corazones, envió el Espíritu de Jesús a nuestros corazones. Por eso, si somos cristianos, debemos actuar como Jesús, vivir como Jesús, porque Cristo Jesús es como que vive en nosotros, en cada uno de nosotros. Claro, no literalmente, pero sí su Espíritu, el Espíritu de Jesús, ¿verdad? Como dice aquí, y como somos sus hijos, somos hijos de Dios, entonces envió el Espíritu de su Hijo, Jesús, a nuestros corazones, para que sin temor a equivocarnos, pudiéramos llamarlo Padre nuestro. Gracias a eso, gracias a lo que Dios hizo, gracias a que Dios envió a su Hijo amado, ahora podemos llamarlo Padre nuestro. Y esa es la manera en que Jesús nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, ¿verdad? Santificado sea tu nombre, nos dice. Bendito seas, así como es en el cielo, también sea en la tierra. Entonces, vemos lo amoroso que nuestro Padre, nuestro Padre está siempre guiándonos, ayudándonos. Qué maravilloso y cuán agradecidos debemos estar, ¿verdad? De tener un Padre tan maravilloso como nuestro Padre Jehová, que hizo todo esto posible y que envió el Espíritu de su Hijo Jesús a nuestros corazones para pensar como Jesús, para hacer las cosas como Jesús. Qué maravilloso. Entonces, de esta manera, ya no somos esclavos, sino hijos. Somos hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, pues tenemos que comportarnos como verdaderos hijos de Dios. ¿Quién nos enseñó en esta tierra cómo debemos comportarnos? Pues fue Jesús, ¿verdad? Jesús siempre nos enseñó cómo Él siempre oraba al Padre y le pedía que lo guiara, que lo ayudara. Igual más, imagínense, siendo Él el Hijo de Dios, viviendo tantos años como el Padre. Él mismo oraba y hablaba con su Padre. Pues aún nosotros más, con más razón, necesitamos siempre de la oración. Necesitamos siempre que nuestro Padre nos guíe en cada acción, en cada decisión que tomemos. Que no hagamos las cosas precipitadas, ni digamos, no, ya no quiero saber, o ya no quiero esto, o ya no voy a hacer lo otro, o quiero hacerlo de esta manera, o lo voy a hacer así. No, sino siempre guiados y basados de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Padre. Y para eso es importante la oración, que oremos y que sea nuestro Padre quien nos guíe a tomar la decisión que deseamos, pero no porque los demás nos digan, no influenciados por otras personas, sino que también son imperfectas como nosotros, sino basados y guiados a través de las palabras de nuestro Padre, de sus enseñanzas que son perfección, y a través del Espíritu Santo,
de la oración, para que nos guíe, como aquí hemos aprendido también que el Espíritu Santo pide por nosotros, nos ayuda a nosotros. Entonces, pidamos y que el Espíritu Santo nos ayude a pedir y a orar para tomar siempre las mejores decisiones en nuestra vida, en nuestras acciones, para que no cometamos errores y mucho menos hagamos algo que nos aleje del Padre, porque eso no deseamos ni por un segundo estar lejos de Dios. Después Pablo también nos dice, le estaba diciendo aquí a los hermanos cristianos de Gálata, Dios ha llegado a ustedes y Dios los salvó, los ha hallado. Entonces, ¿cómo se les ocurre ahora retroceder y caer de nuevo en la esclavitud de la pobre y débil religiosidad que inútilmente tratará de conducirlos a la obediencia estricta de las leyes de Dios? ¿Cómo se les ocurre tratar de ganar ahora el favor de Dios haciendo o no haciendo ciertas cosas en ciertos días, meses, estaciones o años? ¿Es eso que los va a llevar a la libertad? ¿Es eso que les va a llevar a acercarse a Dios? ¿Es esas leyes, esas tradiciones que los va a llevar a tener la vida eterna? No. Dios los encontró, Dios los halló, dice. Dios ya los halló. Entonces, ¿por qué retroceden? ¿Por qué se van hacia atrás? No. Pablo dice, por favor, escuchen bien mis razonamientos. Escuchen bien. Y sobre todo, oren, ¿verdad? Oren. Cada vez que estemos en una disyuntiva, que no sepamos qué hacer o cómo debemos hacer las cosas, oremos. Y nuestro Padre en su infinito amor nos dará la claridad que necesitamos. Pero para eso necesitamos pedir su ayuda, que Él nos guíe para poder ver las cosas en la manera que Él las hace y no como nosotros las hacemos o usando nuestro propio entendimiento. Porque Pablo dice, esos falsos maestros que tan ansiosos están de ganar el favor de ustedes no tienen muy buenas intenciones. Lo que intentan es apartarlos de mí para que presten más atención a sus enseñanzas. Exacto. Cuando el diablo quiere entrar, cuando el diablo quiere llegar a nosotros y llenarnos de ideas, de cosas, lo que primero que hace es querer apartarnos de la verdad, alejarnos de la verdad, que hagamos que empecemos a sentir temor. Entonces de esa manera podemos alejarnos de la verdad, alejarnos de la palabra, alejarnos de la Biblia, alejarnos de nuestro Padre. Entonces hay que tener cuidado. Para empezar, jamás tengamos miedo de absolutamente nada. Recuerden que nuestro Padre lo puede todo, es nuestro Padre amoroso. Él está siempre ahí guiándonos, cuidándonos, protegiéndonos. Entonces no debemos tener absolutamente miedo de nada, porque sabemos que Él está ahí. Y lo tenemos como prueba en el caso, por ejemplo, de Daniel. Cuando lo enviaron a los leones, él lo único que hizo fue orar y pedir a Dios que se haga su voluntad. Porque si esa era la forma que tenía que morir, que así sea. Que se haga siempre la voluntad del Padre. Cuando esos 3 judíos, el rey Nabucodonosor, los metieron al fuego, ¿qué hicieron? Oraron. Padre, protégenos y que se haga tu voluntad. Y esa es la manera que nosotros debemos orar. No tener miedo, pero enfrente a las circunstancias en que estemos pasando o viviendo, simplemente aferrarnos a nuestro Padre y pedirle de corazón que se haga su voluntad y no la nuestra, que Él conoce muy bien nuestra situación y sabe lo que es mejor para nosotros, más que nosotros mismos. Muchas veces nosotros pedimos cosas que quizás esas cosas no sean las correctas o lo que realmente necesitamos, pero nuestro Padre sí las conoce, nuestro Padre sí sabe. Entonces hay que dejar las cosas en las manos de nuestro Padre, que Él sea el que decida qué es lo que tiene que ser mejor para nosotros, lo que más nos conviene a nosotros. Nuestro Padre decidirá y lo hará. Entonces no tengamos temor de absolutamente nada. Y si tenemos dudas y si viene gente que nos pone cosas en la cabeza, pues oremos. Si hemos estado todo el tiempo haciendo lo correcto y ahora me están enseñando algo diferente, no sé qué hacer, oremos. Es nuestro Padre, es el Espíritu Santo, es esa necesidad que tú tienes de saber la verdad.
Como nuestro Padre dice, si quieres saber la verdad, busca y la hallarás. Toca la puerta y se te abrirá. Entonces toquemos esa puerta. Lleguemos a nuestro Padre. Oremos para que Él nos guíe, nos dé el entendimiento y nos ayude a ver las cosas como Él desea que nosotros la veamos. Y no nos dejemos llevar por estos falsos maestros que lo único que logran es alejarnos de Dios. También Pablo nos dice, no hay nada malo, dice, que estas personas traten de ser buenos con ustedes, siempre que lo hagan con corazones sinceros y buenas intenciones. Pero si vemos que sus corazones realmente no tienen buenas intenciones, lo mejor es que uno se aleje de esas personas, ¿verdad? Alejarse de esas personas. Luego acá Pablo nos hace recordar y nos hace una comparación en el tiempo de Isaac, ¿verdad? De Agar, que tuvo un hijo, ¿verdad? Pero entonces Pablo nos dice, ustedes y yo, amados hermanos, al igual que Isaac, somos los hijos que Dios prometió. Y al igual que Ismael, el hijo de la esclava Agar, ¿verdad?, persiguió a Isaac, el hijo de la promesa. Los que quieren que guardemos la ley judía nos persiguen a nosotros, que somos nacidos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir acá? Así como Ismael, el hijo de la esclava, persiguió a Isaac, que era el hijo de la promesa, igual a nosotros que somos hijos nacidos del Espíritu Santo, nos persiguen tratando de que guardemos la ley judía, ¿verdad? En esto está hablando de los judíos cristianos, ¿verdad? Porque saben que como judío cristiano lo que les da la libertad es solo creer en Cristo Jesús y no las leyes. Pero hay muchos otros que se basan en que tienen que hacer las leyes y que no creen en Jesús. Entonces eso es lo que Pablo está tratando de decirles, que las leyes no los van a salvar, sino creer en el Hijo del Dios Altísimo, en Cristo Jesús. Es la única forma de ser salvos. Amados hermanos, dice, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y Dios nos acepta porque tenemos fe. Solo por fe podemos ser salvados. Solo por fe podemos tener la vida eterna. Solo por la gracia de Dios que nos escoge, nos da la oportunidad de ver nuestras necesidades espirituales y nos da la oportunidad de acercarnos a Él. Pero cuando estamos cerca a Él, ahora es nuestro libre albedrío el que tiene que trabajar. Si deseo hacer las cosas de acuerdo a como mi Padre me está enseñando y me está mostrando, o deseo hacer las cosas a mi manera y usando mi propio entendimiento, o guiándome de las personas que me dicen. Cada uno es libre de tomar su propia decisión. Que Dios los bendiga, amigos, y siempre oren para que sea el Espíritu Santo quien los guíe. Adiós.